escritor y periodista Ernesto Núñez. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido, buenos días, para cerrar contigo. Hola Luis Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, muy bien. A ver, ¿por dónde empezamos, mi querido Ernesto? Pues mira, simplemente comentar, arrancaron ya las campañas, ahora sí ya estamos en plena proceso, ¿no? Tanto que se había anticipado y pues finalmente ya estamos en esto. Y pues simplemente mencionar, Luis Alberto, que pues además de la campaña presidencial, creo que vale mucho la pena estar pendientes de las campañas al Congreso, de eso va un poco la colaboración de esta semana, un poco invitar a la gente a que también revise esas otras boletas que va a recibir el 2 de junio. Recibirán boletas para elegir senador, para elegir diputados federales, y además de que, bueno, en el caso de Sonora, municipios y diputados locales, ¿no? Ahí no hay elección de gobernatura, pero de todos modos en Sonora recibirán 5 boletas, entonces vale la pena revisar muy bien no solamente quiénes están postulando a la presidencia, sino revisar quiénes son las diputadas, quién es el Senado, porque me parece, Luis Alberto, que el próximo sexenio se va a jugar esta continuidad o no de la llamada cuarta transformación o la posibilidad de que se vuelva a dar una alternancia, no solamente pasa por el poder presidencial, sino también por cómo se reconfiguren las cámaras. No es lo mismo una presidenta con una mayoría legislativa que le permita hacer reformas que una presidenta con una cámara que le sirva como un contrapeso efectivo, que tenga que negociar presupuestos, que tenga que negociar sus programas de gobierno, sus reformas legales con la oposición, cosa que no hemos visto en este sexenio. En este sexenio, el presidente López Obrador, dadas las mayorías de Morena, ha podido gobernar, digamos, por lo menos con la tranquilidad de que sabe que cada año la mayoría de Morena le va a aprobar sus presupuestos. Eso, por un lado, ha dado, digamos, cierta estabilidad, pero por otro lado nos ha dado pues algunas decisiones muy controversiales donde se destinan grandes recursos a obras que no necesariamente quizás son las que hacen falta o que quizás no eran las prioritarias para el país. En fin, a mí me parece que es mejor un país donde el presidente se vea obligado a dialogar con las oposiciones que también forman parte del sistema democrático, a un país como el que teníamos antes de 1997, en donde los presidentes tenían supermayorías legislativas en un régimen de partido hegemónico. Pero en fin, eso es lo que será crucial en esta elección de 2024, ¿no? Y ya veremos qué sucede, mi querido Luis Alberto, pero recomendación, revisar muy bien quiénes son las candidatas y los candidatos que tenemos en nuestros distritos, en nuestros estados, y pues a quienes le vamos a dar nuestro voto, insisto, no solo a la presidencia, sino a todos esos cargos que estarán en juego el próximo 2 de junio. ¿Qué riesgos ves, mi querido Ernesto? Pues mira, yo creo que esto de votar a ciegas, a mí no me parece que sea una muy buena acción, digamos, hasta ciudadana, ¿no? O sea, esto de vota todo por este partido y vámonos, me parece que no es muy bueno. Yo la verdad creo que la posibilidad de que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum ganara con unas supermayorías, de mayorías calificadas, es decir, 2/3 partes de las cámaras, y que le permitirían poner en marcha este llamado Plan C que ha dicho el presidente, a mí me parece que si bien es una opción y que de hecho es el plan del presidente y de la propia Claudia Sheinbaum, el plan explícito de ellos, me parece que eso nos llevaría otra vez a un sexenio en el que la presidencia no siente necesidad alguna de dialogar con las demás fuerzas políticas. Y me parece que eso no ha sido muy sano en este sexenio. Que el presidente diga, yo puedo ir en la calle y encontrarme a los dirigentes de los partidos y ni siquiera reconocerlos, me parece que lejos de ser una cosa que presuma el presidente, debería ser algo pues que se condenara. Es decir, en una democracia las minorías también existen. Y si no hubieran existido las minorías, nunca hubiera habido transición a la democracia ni alternancia. Entonces yo creo que el diálogo entre mayorías y minorías es muy importante para que la democracia sea funcional. Entonces yo pienso, incluso por cómo estamos viendo cómo se mueven las encuestas, cómo se van moviendo las cosas, yo pienso que Claudia Sheinbaum, en caso de ganar,
pues va a ser una presidenta que va a tener que retomar el diálogo con las oposiciones, negociar con ellos probablemente incluso hasta sus presupuestos. Y eso, en el fondo, Luis Alberto, no creo que esté tan mal. Yo creo que está bien que varias visiones de país confluyan en la construcción de políticas públicas y que no se imponga solamente por el simple hecho de ser mayorías una sola visión de lo que debe ser el país, ¿no? Sin duda. ¿Y ves la votación, Ernesto? ¿Cómo crees? Digo, falta mucho todavía, ¿no? Pero ¿crees que la gente vaya a salir a votar? ¿Va a depender mucho del proceso? ¿O cómo lo estás viendo? Pues mira, la participación en elecciones presidenciales siempre sube. Por ejemplo, en 2018 rondó el 62%. En cambio, en la intermedia de 2021 cayó al 53, 54%. Siempre en las elecciones presidenciales sube. También sube mucho cuando lo que está en juego es la gubernatura. Eso también en los estados donde habrá elección de gubernatura, por ejemplo acá en la Ciudad de México, seguramente habrá mucha participación. Ahora, a mí me parece que sí se sigue alentando mucho el tema de la elección violenta, es decir, cuando tenemos una de las campañas haciendo de la palabra miedo su eslogan de campaña, pues yo creo que eso les puede jugar incluso en contra. Es decir, Xochitl Gálvez está hablando todo el tiempo de que miedo y de que hay la violencia y no sé qué, y pues yo creo que a ella le convendría mucho que hubiera una gran participación y no sé qué tanto se invite a votar a la ciudadanía si la palabra miedo está en el eje de tu discurso, ¿no? Entonces, creo que el factor y el riesgo que podría vivir la participación de la ciudadanía en estas elecciones es precisamente el miedo a la violencia política, el miedo a esto que se menciona mucho de los ataques a las candidaturas, en fin, si eso permea, la participación no será muy alta. Tampoco sería muy alta, Luis Alberto, si se mantiene esta lógica de que la elección ya está resuelta y que entonces casi ya para qué votamos si las encuestas ya hablaron. Eso tampoco le convendría ahí en caso contrario, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum. Este discurso de la inevitabilidad del triunfo de Claudia, pues también tiene un límite, es decir, pues sí, o sea, cierto, si uno ve las encuestas de esta semana, pues sí dices, esto ya está resuelto. Pero digamos, si se les pasa la mano en hacer de eso su discurso de campaña, pues también lo que pueden provocar es que sus propios simpatizantes digan, pues ¿para qué voy a votar ya si ya ganamos? ¿No? Entonces, en fin, hoy es 4 de marzo, faltan todavía 86 días para la votación y pues bueno, creo que ahí va a ser muy importante ver qué pasa en estos meses. Vienen los debates, creo que eso puede mover un poco el voto y pues falta toda la campaña, Luis Alberto, ¿no? Totalmente. Apenas empieza y vamos a estar hablando mucho. Te mando un abrazo, mi querido Ernesto. Ahí está el artículo también en proyectopuente.com.mx, la otra elección decisiva, la del Congreso de Ernesto Núñez Albarrán. Fuerte abrazo, querido, y estemos en contacto. Muchas gracias, un abrazo y felicidades por el cambio de estudio. Está muy bonito, ya lo vi ahí en redes. A ver, ya acá te estábamos esperando, ya sabes, ya iremos por ahí. Para que lo visites, mi querido Ernesto. Gracias. Buenos días. Un gran abrazote. Felicidades a todo el equipo. Igualmente, gracias.